Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que espero que esté resultando de su interés, en el cual estamos analizando los conceptos que nos presenta Ayn Rand en su libro La virtud del egoísmo, ¿sí? Fundamentalmente relacionado con temas de la ética, y estamos en el texto cuyo título es La ética de las emergencias. Y lo retomo donde nos quedamos en la sesión anterior, ¿sí? Analizando el concepto de sacrificio, que para Ayn Rand el sacrificio es la entrega de un valor superior en beneficio de un valor menor o de algo carente de valor. Y retomo el ejemplo que puse en la sesión anterior. A ver, si yo no tengo recursos suficientes para salvar la vida de mi esposa y la de una mujer desconocida, ¿sí? Y destino los recursos a salvar la vida de mi mujer, estoy actuando en función de mi propio interés, de mis propias valoraciones, porque valoro más, obviamente, la vida de mi mujer que la vida de una mujer desconocida. Pero si yo destinara esos recursos a salvar la vida de la mujer desconocida, estaría incurriendo, en términos randianos, en un sacrificio, porque estaría entregando lo que para mí es un valor superior, la vida de mi esposa, a cambio de lo que para mí es un valor inferior, la vida de una mujer desconocida. Pero la pregunta es si voluntariamente uno haría este tipo de conductas. A ver, yo voluntariamente estaría dispuesto, ¿sí?, a sacrificar la vida de mi mujer por la vida de una mujer desconocida. Y si lo hago voluntariamente, ¿no será que al final de cuentas valoro más la vida de la mujer desconocida que la vida de mi mujer? El sacrificio entendido como la entrega de un valor superior en beneficio de un valor menor. Pero esta no es la única definición posible de sacrificio. A ver, una posible definición de sacrificio sería renunciar a un bien a cambio de un mal. ¿Sí? Renunciar a un bien a cambio de un mal. Alguien racionalmente actúa de esta manera. Renuncias a un bien sabiendo que el resultado va a ser un mal. Segunda posible definición de sacrificio. Renunciar a un bien a cambio de un bien mayor. Renunciar a un bien a cambio de un bien mayor. Este tipo de sacrificio sí se entiende. Déjenme poner un ejemplo. Yo renuncio a dormir un par de horas más en la mañana, lo cual es un bien, para irme a entrenar a los viveros de Coyoacán y poder correr dentro de un año una maratón en menos de 3 horas. Para mí vale más correr una maratón en menos de 3 horas que seguir durmiendo 2 horas todas las mañanas. Los dos son un bien. Dormir 2 horas más en la mañana es un bien. Correr un maratón en menos de 3 horas, sobre todo si te interesa, también es un bien. Este sacrificio, renunciar a un bien a cambio de un bien mayor, se entiende. Tercera posibilidad de definición de sacrificio. Renunciar a un mal a cambio de un bien. La pregunta es si ahí realmente hay un sacrificio. Renuncio a un mal a cambio de un bien. ¿Realmente estoy sacrificando algo? ¿Sí? O renunciar a un mal a cambio de un mal mayor. Tampoco se entiende, ¿no? ¿Sí? Estas dos últimas definiciones, renunciar a un mal, ¿sí?, a cambio de un bien, ¿sí?, y renunciar a un mal a cambio de un mal mayor, estrictamente hablando, no se entienden. Yo creo que no supondrían un sacrificio, ¿sí? Entonces, tendríamos que quedarnos con las dos primeras definiciones. La primera, renunciar a un bien a cambio de un mal. Renunciar a un valor superior, un bien, a cambio de un valor inferior, un mal, que supondría precisamente el ejemplo de aquel que, ¿sí?,
decide salvar la vida de una mujer desconocida a salvar la vida de su mujer. ¿Sí? Ahora, ¿ahí estamos renunciando a algo o se nos está obligando a entregar algo? Insisto, alguien voluntariamente decidiría salvar la vida de una mujer desconocida y sacrificar la de su propia mujer. ¿Alguien lo haría? ¿O tendría que ser obligado a ello? Porque, a ver, los seres humanos actuamos en función de nuestros valores. Y si yo valoro más la vida de mi mujer que la vida de una desconocida, y insisto, no tengo los recursos para salvarlas a las dos, ¿a cuál, desde el punto de vista racional, y me atrevo a decirlo en términos randianos, ético, voy a salvar? Es más, me atrevo a ponerlo en estos términos. ¿A cuál debo salvar en función de mi escala de valores? ¿Sí? A partir de la cual valoro más la vida de mi mujer que la vida de una desconocida. Lo cual no quiere decir que no valore la vida de la desconocida, pero la valoro mucho menos que la vida de mi mujer. Ahora, lo importante es si se acepta voluntariamente o se impone por la fuerza. Y aquí, permítanme insistir en la pregunta. Una persona voluntariamente, consciente de lo que está haciendo, al tanto de cuál va a ser el resultado de su decisión, sacrificaría la vida de su esposa a cambio de la vida de otra mujer. Lo cual supone que valora mucho más la vida de su esposa que la vida de la otra mujer. Yo no creo que haya absolutamente nadie que actúe de esa manera, porque siempre actuamos en función de lo que más valoramos. Es decir, actuamos para conseguir el fin que valoramos más. Y yo valoro más la vida de mi esposa que la vida, ¿sí?, de una mujer desconocida. Ahora, a ver, podríamos también poner un ejemplo un poquito más interesante. No tengo los recursos para salvar las dos vidas, la de mi mujer y la de mi hermana. Dos personas a las cuales valoro, mi mujer y mi hermana. ¿A cuál salvo? Ahora, vuelvo a lo que dice Rand al inicio de este texto. ¿Sí? Los resultados psicológicos del altruismo pueden observarse en el hecho de que muchas personas plantean la cuestión de la ética con preguntas tales como: ¿debería arriesgarse la propia vida para ayudar a un hombre que está ahogándose, atrapado por el fuego, arrojándose delante de un tren en marcha, suspendido con sus últimas fuerzas sobre un abismo? Situaciones que la gran mayoría de nosotros jamás va a enfrentar en la vida, como esperemos que tampoco tengamos que enfrentar la situación de decidir a quién salvamos, a nuestra mujer o a nuestra hermana, ¿sí? Pero el tema en el cual quiero hacer hincapié es que la ética del altruismo dice que el comportamiento ético es, por definición, altruista. Que el comportamiento ético es, por definición, altruista, en la medida en que antepone los deseos o intereses de los demás a los propios. Entonces yo tendría que anteponer el deseo y el interés del esposo de la mujer a la cual no conozco, a la cual tendría yo que salvarle la vida pagando la operación, a mis intereses y deseos de salvar a mi mujer. Y que así lo hago, si así lo hago, estoy actuando de manera altruista y por lo tanto éticamente correcta. A ver, por lo general se cree que la conducta altruista es éticamente loable. Sí,
siempre y cuando se ejerza voluntariamente y dependiendo de con quién. Y dependiendo de con quién. A ver, no tengo los recursos para salvar a las dos. Y ustedes se enteran que destinar los recursos a salvar la vida de una mujer desconocida y sacrificar la vida de mi esposa. ¿Cómo me calificarían ustedes desde el punto de vista de la ética? A ver, desde el punto de vista de la ética altruista, ustedes tendrían que aplaudir mi conducta porque antepuse los deseos e intereses del marido de la mujer a la cual desconozco a mis deseos e intereses relacionados con mi esposa. Pero dejemos de lado el adjetivo altruista. Desde el punto de vista de la ética, de los principios que deben regir la conducta humana, ¿cómo calificarían ustedes esa conducta? ¿Cómo calificarían ustedes esa conducta? ¿Sí? Entonces, dice Rand, el sacrificio es la entrega de un valor superior en beneficio de un valor menor o de algo carente de valor. Sacrificio que desde mi punto de vista solamente surgiría si esa conducta le es impuesta a las personas. A ver, yo creo que cuando la persona decide, un sacrificio supone renunciar a algo bueno por algo mejor. Por ejemplo, renuncio a dormir 2 horas más en las mañanas para estar temprano en los viveros de Coyoacán, entrenando para poder correr un maratón en medio de 3 horas. Renuncio a algo bueno, dormir 2 horas más en la semana, a cambio de algo que yo considero, muy importante, yo considero mejor, correr un maratón en menos de 3 horas. ¿Sí? Se entiende que una persona voluntariamente haga ese sacrificio de renunciar a 2 horas más de sueño en la mañana para irse temprano a entrenar a los viveros de Coyoacán, sí, es perfectamente racional y se entiende, sí. Pero si yo me veo en la disyuntiva de salvar la vida de mi mujer o salvar la vida de una mujer desconocida, sí, y decido salvar la vida de mi mujer, sí, estrictamente hablando, ¿estaría yo realizando un sacrificio por más que la otra mujer muriera? ¿Y por qué lo pregunto? Porque, a ver, un sacrificio supone renunciar a algo bueno por algo mejor desde el punto de vista de la valoración de cada quien. ¿Sí? ¿Qué se necesitaría para que yo destinara los recursos a salvar la vida de la mujer desconocida y no la de mi mujer? Que alguien me obligara a hacerlo. Que alguien me obligara a actuar según el principio de la ética altruista, que será muy altruista, pero de ética estrictamente hablando no tiene absolutamente nada. El sacrificio es la entrega de un valor superior en beneficio de un valor menor. Y aquí me permito modificar el texto de Rand. El sacrificio es cuando se obliga a la entrega de un valor superior, la vida de mi mujer, en beneficio de un valor menor, la vida de una mujer desconocida. El altruismo mide la virtud de un hombre según el grado de su disposición a capitular, a renunciar o traicionar sus valores. ¿Sí? Si yo destino los recursos a salvar la vida de la mujer desconocida, ¿sí?, estoy traicionando mis valores, porque valoro más la vida de mi mujer que la de la mujer desconocida. Una conducta basada en principios racionales es exactamente la opuesta. La persona actúa siempre de acuerdo con la jerarquía, ojo, de sus valores y jamás sacrifica un valor superior en beneficio de uno inferior, como sucede cada vez que efectivamente tenemos la posibilidad de decidir y elegir y no se nos impone algún tipo de conducta. ¿Sí?
requiere que uno posea una definida jerarquía de valores racionales. Si no existe tal jerarquía, no son posibles ni una conducta racional, ni juicios razonados de valor, ni elecciones morales. Hasta aquí el día de hoy. Nos vemos en el próximo.